Descubre el mundo místico y mágico del Perú en Revelando Quipus, solo por ucbradio.p. Hasta que me presentas como amiga, yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no, que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca, los amigos no se llaman a las 2 de la mañana, los amigos no se deberían dormir en la... Descubre el mundo místico y mágico del Perú en Revelando Quipus, solo por ucbradio.p. Descubre el mundo místico y mágico del Perú en Revelando Quipus, solo por ucbradio.p. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un día más de este programa radial Revelando Quipus. Estamos aquí con María Fernanda Paredes Pereda y yo, Martínez Zúñiga. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante sobre el Perú, el cual es el misticismo mágico que este presenta. Joshua, ¿tú qué tienes de noción de el misticismo en el Perú? Bueno, la verdad es que el Perú es un crisol de culturas, es un conjunto de tantas leyendas, tantas historias que al unirse las culturas, por ejemplo, andina, afroperuana, la europea, pues se unen para darnos lo que ahora nosotros somos los peruanos, ¿no? La cultura peruana, el misticismo, las brujas, las tapadas limeñas, los carnavales y todo lo que tiene ahí. Todo lo que conlleva. Definitivamente es muy interesante. ¿Qué tal si damos pase al informe radial para poder conocer un poco más a detalle sobre este tema? Misticismo mágico en el Perú. A lo largo de los siglos, en el Perú, las tradiciones indígenas se han mezclado con influencias de diferentes culturas y religiones, creando una fusión única de creencias y prácticas espirituales. Uno de los aspectos más destacados es la influencia de la cosmovisión andina. Los antiguos incas y otras civilizaciones precolombinas creían en la existencia de una conexión profunda entre los seres humanos, la naturaleza y el universo. En la cultura andina, la naturaleza es un ser vivo. El hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también lo tienen todas las plantas, animales y montañas. Siendo que el hombre es la naturaleza misma, no domina ni pretende dominarla. Más bien, armoniza y se adapta para coexistir con la naturaleza como parte de ella. Esta concepción se basa en la idea de que todo en el mundo está interconectado y que existen energías espirituales que rigen la vida. En la actualidad, muchos peruanos mantienen estas creencias y practican rituales y ceremonias para honrar a la Pachamama, Madre Tierra, y otras deidades andinas. Estos rituales a menudo involucran ofrendas de alimentos, hojas de coca, flores y otros elementos sagrados. Cuando hay una ceremonia, sin importar el tipo, todos asisten. Los comuneros danzan, comen, beben y celebran en comunión. Los chamanes desempeñan un papel importante en la comunidad como intermediarios entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Utilizan hierbas medicinales, rituales y otras prácticas para sanar enfermedades y restablecer el equilibrio espiritual. La Pachamama es además un ente místico y mágico que debe ser respetado y cuidado por el ser humano, ya que su descuido o la agresión hacia él mismo puede generar atroces efectos difícilmente controlables por el ser humano. Tornados, terremotos, sequías e inundaciones. Todos estos fenómenos son entendidos como castigos de la Pachamama a la indiferencia o a la maldad humana. En la costa norte del país, por ejemplo, existe una tradición llamada brujería costeña, que mezcla elementos católicos con prácticas mágicas y rituales de origen africano. Estas tradiciones a menudo se centran en el uso de amuletos, talismanes y hechizos para la protección y la buena suerte. El misticismo mágico en el Perú
es una parte integral de la identidad cultural del país. Las tradiciones indígenas, el sincretismo religioso y los lugares sagrados como Machu Picchu contribuyen en un entorno espiritualmente enriquecedor, que continúa atrayendo a personas interesadas en explorar el mundo de lo místico. Wow, muy interesante el tema. Me llamó bastante, más que todo, la cuestión de la cosmovisión andina. Claro, sí. Es verdad de que pues en toda cultura y en todos los países del mundo han tenido su propia cosmovisión, ¿verdad? Y claro, y han tenido algunas similitudes siempre, pero bueno, en nuestra cultura andina está más relacionada con la tierra. Sí, con más que todo esa conexión que hay entre el hombre y la naturaleza. Sí, claro. Hasta literalmente hay un plato típico de los Andes que se hace en la tierra. O sea, es como que lo cocinan en la tierra, que es la pachamanca. Yo nunca lo he probado. ¿Tú lo has probado? Sí, lo he probado, pero cuando era pequeño. Así que yo no recuerdo su sabor. De seguro debe ser muy delicioso. Y bueno, creo que sería interesante ver qué tipo de noticias nos trae este tema, ¿no? Claro, sí. Demos pase a ellas. Misticismo mágico en el Perú. ¿Sabías que en el pueblo de Cusco están los brujos más poderosos del Perú? Así es este místico lugar. El 5 de mayo se dio a conocer en Guasao, conocido como el pueblo de los brujos. El chamanismo es una práctica ancestral desde la época incaica, por lo que se decide que ahí se encuentran los chamanes más poderosos del país, según dicen los mismos lugareños. Peruanos de todo el país, así como extranjeros, llegan a esta zona solo para que le hagan lecturas de hoja de coca o también llevar una ofrenda a la Pachamama para que le dé buena suerte. Transformers, actores rendidos por misticismo, magia y energía de Machu Picchu. Los protagonistas de la película Transformers, El despertar de las bestias, Anthony Ramos, Dominica Fishback y el director Steph Clay, quedaron rendidos con la magia y el misticismo y la energía de Machu Picchu, en la región Cusco, donde filmaron muchas escenas del filme que se estrenó en los cines peruanos el 7 de junio. Semana Santa en Ayacucho. Conoce las claves de esta notable festividad de fervor religioso. El 4 de abril se llevó a cabo la Semana Santa en Ayacucho, una de las evidencias de las manifestaciones culturales más importantes del Perú, y un magnífico símbolo de misticismo y fervor cristiano católico que identifican a todo el pueblo ayacuchano. Por ello, es considerado la mayor festividad religiosa cristiana católica de nuestro país y la segunda más apoteósica del mundo, después de la que se lleva a cabo en Sevilla, España. Bailando, bailando, Cristian. Jaime Rodríguez Guaira. Elías. Producciones Guaira. Con mucho cariño para todos. Hasta el misticismo está en Transformer, las películas. Me parece una muy buena idea que los directores de esta franquicia hayan tenido pues la opción de venir aquí, con toda su producción y pues mostrarle al mundo lo que tiene el Perú, el misticismo que tiene el Perú, la magia, todo lo que conserva desde los tiempos ancestrales de los incas, de los Andes, de los pueblos prehispánicos, todo lo que conserva, o sea, es que como es algo impresionante, la verdad. Muy nada profundo. que envidiar, Muy nada que profundo. envidiar a otros países. Bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, La verdad es que sí, estamos muy contentos, muy ricos, la verdad, con la cultura. De hecho, yo no he visto Transformer, pero tan solo vi un poco el tráiler y me llama bastante la atención porque sí muestran técnicamente nuestra cultura, pero a través de su forma metálica, porque Transformer tiene eso, ¿no? De que es el metal, Sí, son robots, claro. y lo combinan con la cultura, lo cual se supone que es algo antiguo, con la tierra. Es como Claro. que y no queda mal, es una combinación ajá, exacta. y es que claro, porque tiene algunas similitudes con las historias ya antes contadas o teorizadas de que los incas
antiguamente pues habían recibido ayuda, ¿no? De pues seres más allá de las estrellas. Y hablaban de gigantes también, ¿eh? Sí, hablaban de gigantes. Claro, por ejemplo, los gigantes del lago Titicaca. Ahí está, también eso. Muy interesante todo el tema. Bueno, hasta aquí por el bloque 1. Demos un pase a los comerciales y regresamos con la entrevista acerca del misticismo mágico en el Perú. No se vayan a ir, quédense aquí. Este programa llega gracias a ucbradio.p. Los profesionales de la educación requieren competencias más diversas. La Universidad César Vallejo presenta su programa de segunda especialidad, con 9 modernas opciones de especialización, dirigidas a docentes de la educación básica y profesionales dedicados a la educación. Preinscríbete en se.ucb.edu.p y postula el examen de admisión este 25 de junio. Universidad César Vallejo. Infórmate al 940-260-583. Nos han tocado épocas difíciles, pero como esta, ninguna. La naturaleza nos está poniendo a prueba en maneras que jamás lo había hecho. Y ahora, estando separados, demostramos que estamos más unidos. Vamos a superar esta crisis, pero necesitamos estar mejor preparados para el futuro. Necesitamos más educadores, que no permitan que olvidemos mañana lo que estamos viviendo hoy. Necesitamos más ingenieros, que sienten los cimientos de una nueva y mejor sociedad. Más comunicadores, que lleven mensajes de tranquilidad en medio del caos. Más médicos, enfermeras y enfermeros, que cuiden de quienes más lo necesiten. Necesitamos peruanos y peruanas que sepan ser solidarios en los momentos más duros. Necesitamos una nueva generación de profesionales, que nos ayude a superar el siguiente reto que el planeta nos ponga. En la Universidad César Vallejo queremos que seas parte de esa generación, que ya decidió ayudar al mundo a salir adelante. Hola, ¿sabías que La Vallejo está dentro de las 10 mejores universidades peruanas en América Latina? Así lo certifica el prestigioso ranking Times Higher Education, que considera solo aquellas universidades que ofrecen altos estándares de calidad educativa. Y ahora que lo sabes, te invitamos a conocer más de nosotros. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. ¿Necesita una segunda carrera universitaria para crecer profesionalmente? Vuelve Sube de la Universidad César Vallejo, con nuevas carreras universitarias en modalidad semipresencial para que consigas el segundo título que te hace falta. Inscríbete hasta el 24 de junio y sube por tu familia. Sube por ti. Universidad César Vallejo, Campus Trujillo. Infórmate al 952-814-489. Y empezó la fiesta esta noche. Cusqueñito soy, alegre soy pa'l carnaval. ¿Cómo dice? Cusqueñito soy, alegre soy pa'l carnaval. Para el carnaval chupamos bien, tomamos más. Para el carnaval chupamos bien, tomamos más. Soy de Coscomán, es lo mejor que puede haber. Soy de Coscomán, es lo mejor que puede haber. Cantaremos, chuparemos con las chicas de igual a igual. Cantaremos, bailaremos con las chicas de igual a igual. ¡Arriba, arriba! A ver, arriba los brazos. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Para que el país salga adelante, el cambio empieza por ti. Somos la Universidad César Vallejo y somos el motor de progreso que el Perú necesita. Sé parte de la transformación. Inscríbete al examen de admisión del 25 de junio. Universidad César Vallejo. Campus Trujillo. Informes al 991-163-954. Descubre el mundo místico y mágico del Perú en Revelando Quipus, solo por ucbradio.p.
Bienvenidos de nuevo al segundo bloque de Revelando Quipus. Vamos a entrar de lleno a lo que vendría a ser la entrevista a una señorita que tiene bastante conocimiento y podríamos considerarla una aprendiz sobre este tema del misticismo. Buenas tardes a todo el público de Revelando Quipus. Mi nombre es Victoria Asmat y sí, bien como lo mencionaba la linda conductora de Revelando Quipus, tengo conocimientos en la materia que se está tratando el día de hoy, pero también debido a, de alguna forma, mi ascendencia, ¿no? Soy una persona que proviene del distrito de Moche, en donde se habla mucho de brujas, hechizos, encantos, ¿no? Muchos mitos, mucha fantasía, ¿no? Y también experiencias de parte de mi propio padre, ¿no? Que es una persona que ha crecido en el campo y ha podido experimentar mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro. Bien, demos inicio a las preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuáles suelen ser los tipos de hechizos que más suelen pedir? Bueno, cuando se habla de quizá magia, hechizos, siempre se habla de magia blanca, magia negra, aunque muchos entren en el debate de que no existe como tal una magia blanca, ¿no? Sino magia al fin y al cabo. Pero la gente que suele recurrir a estos hechizos generalmente no buscan el bien, ¿no? Buscan quizá causar algún daño. Y he visto, bueno, también me han comentado el hecho de eso, ¿no? De hechizos para causar el mal, para enfermar a una persona o claro, para realizar un amarre, ¿no? Entonces, creo que sí, eso sería lo que más se pide, ¿no? Quizá dañar a otra persona. Vale. ¿Muchos de esos hechizos terminan en daños irreparables o en situaciones peligrosas? Bueno, sí, la verdad es que sí. Justo le comentaba a Maffer antes, previo a la entrevista, que mi abuelo tuvo unas experiencias muy cercanas con eso, con dos tíos diferentes, que uno estaba como que teniendo molestias en el cuello. Uh-huh. Y le hicieron como que un lavado, una limpia. Luego de esto, que quizá aquí puede aplicar la magia blanca, ¿no? Claro. Cuando le realizaron la limpia y le limpiaron esta parte de atrás del cuello como se le estaba negreando, y lo reposaron en agua, el trapito que estaban usando, empezaron a salir así como que bichitos negros que estaban en la misma tina, ¿no? Y todos se quedaron sorprendidos. Y le dijeron, obviamente, ¿no? Que le habían hecho un mal, habían pagado por hacerle un mal a ese tío que tenían, ¿no? Y que si seguía y no se hacía una limpia correcta o no se curaba de alguna forma, podía llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces sí hay casos en donde se ve esas situaciones. Y por otro, que también daños reversibles, fue con uno de esos tíos abuelos, creo que fue, que el señor su ojo, no sé si el izquierdo o el derecho, pero se estaba volviendo blanco. O sea, solamente un ojo se volvía blanco y ya no, decía, no veo, ya no puedo ver. Decía, no, pero vamos al doctor, capaz es algo. No es médico, me han hecho algo. Yo sé que me han hecho algo y sé por qué es, pero no voy a hacer nada al respecto. Y es como que poco a poco el señor se fue quedando ciego de ese ojo hasta que el ojo se volvió completamente blanco y ya no veía nada, ¿no? Entonces sí he tocado casos, los dos que mencionas, de daños irreversibles y quizá un daño mucho más grande como vendría a ser la muerte, ¿no? No, pues, vale. Es algo muy impactante, la verdad, lo que vamos a escuchar, porque no sabía que hasta qué punto podía llegar a, pues, provocar la magia cuando se usa de una manera así, ¿no? Mala. Bueno, en el tiempo que va aprendiendo sobre el misticismo en el Perú, ¿has tenido alguna experiencia espiritual muy fuerte o que te haya marcado hasta la fecha? Bueno, de alguna forma yo no tanto, no más allá que quizá de una leída de cartas, que sí coincidió con muchos aspectos de mi vida y coincidió con lo que me iba a pasar a futuro, ¿no? Claro. Y con un familiar, ¿no? Que es mi bisabuelo, que también como que nos dijeron de que iba
a sufrir quizá algún daño, ¿no? Con respecto a que se iba a tener un accidente con la cadera y al año, a los 2 años, resultó siendo así, ¿no? O que quizá poco a poco se iba degenerando, ¿no? Se iba degenerando su estado mental, que es lo que ahora está comprometido en su caso, ¿no? Entonces, eso podría ser en el lado quizá del tarot, que es que se me leyeron las cartas a mí y a mi familia. Y por otro lado, otra vez trayendo a la conversación a mi abuelo, que es el que me ha enseñado todo lo que sé con respecto a este tema. Él sí ha tenido experiencias mucho más cercanas, pero con entes, de alguna forma, ¿no? Me contó que una vez él ha vivido en la chacra, se ha criado en el campo y parte de su trabajo era recoger leche, ¿no? Entonces una vez se fue como que muy, muy lejos, porque es un terreno amplio en la chacra, y se le hizo de noche y empezó a aparecerle una sombra, ¿no? Entonces a él lo que él me decía que era el muerto, ¿no? Es una sombra negra que te puede matar, ¿no? Así de simple. Y lo que él tuvo fue, se empezó a sentir mal y de la nada se desvaneció. Y luego amaneció ya al día siguiente y estaba rodeado de los terneritos que tenían ahí en la chacra, que de alguna forma lo protegieron, porque dicen que esos animales tienen la capacidad de quizás repeler esas malas energías, ¿no? Claro. Entonces, él me lo dice, ¿no? Me pude haber muerto, me pude haber quedado ahí, pero mis animales me protegieron, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante tener en contacto la vida, que es un don muy importante que tenemos cada ser humano, con lo que compartimos con la naturaleza, con los otros seres vivos como los animales. Entonces, creo que este tema recae mucho en la conexión que se tiene con todo nuestro entorno. Muy cierto, muy cierto. Sí, muy cierto. Muy, muy interesante todo lo que mencionas, Victoria. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. No se olviden de seguir sintonizando Revelando Equipos. Así es, como tú misma lo dices. Sí, muy interesante todo lo que menciona y también me dejó un poco asustada, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar quedarte ciego o hasta caer en la muerte? En lo personal sí, me sacó un poquito de onda, me asustó también, como ese tipo de cosas no se juega. No se juega. Bueno, esto ha sido por el bloque de ahora. Nos esperan en el siguiente bloque, que vamos a entrar de lleno a el debate. Muy interesante, ¿verdad? Sobre si es que el Perú estaba mejor con las religiones de antes de los incas o está mejor con la llegada de la religión cristiana. ¡Wow! Vamos a ver en qué resulta, en qué conclusión llegamos sobre este interesante debate. Los esperamos. Demos pase a los comerciales. ¿Qué será el debate? Oye. Este programa llega gracias a ucbradio.p. Este programa llega gracias a ucbradio.p. Para que el país salga adelante, el cambio empieza por ti. Somos la Universidad César Vallejo y somos el motor de progreso que el Perú necesita. Sé parte de la transformación. Inscríbete al examen de admisión del 25 de junio. Universidad César Vallejo. Campus Trujillo. Informes al 991-163-954. Sabemos que tienes el poder de cambiarlo todo, porque donde hay un vallejiano, siempre hay progreso. Somos la Universidad César Vallejo y somos el motor de cambio que el país necesita. Sé parte de la transformación. Inscríbete al examen de admisión del 25 de junio. Universidad César Vallejo. Campus Trujillo. Infórmate al 991-163-954. ¿Tienes una carrera técnica, pero necesitas un título universitario para ascender? Vuelve Sube de la Universidad César Vallejo, con nuevas carreras universitarias para egresados de carreras técnicas en modalidad semipresencial. Inscríbete hasta el 24 de junio y sube por tu familia. Sube por ti. Universidad César Vallejo, Campus Trujillo. Infórmate al 952-814-489. Hola. ¿Sabías que La Vallejo está dentro de las 10 mejores universidades peruanas en América Latina? Así lo certifica el prestigioso ranking Times Higher Education, que considera solo a aquellas universidades que ofrecen altos estándares de calidad educativa. Y ahora que lo sabes, te invitamos a conocer más de nosotros. Universidad César Vallejo,
solo para los que quieren salir adelante. Descubre el mundo místico y mágico del Perú en Revelando Quipus, solo por ucbradio.p. ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer bloque. Vamos a empezar de lleno con el debate, ¿no? Que estábamos abordando, en que si el Perú está mejor en la religión, está mejor con la religión cristiana, o si está mejor con las religiones antiguas de los incas. Bueno, entre nuestros invitados tenemos ya presentada a Victoria Smat Arteaga y al señor Jesús Paredes Díaz. ¿Qué tal? Bienvenido, señor Jesús. Gracias, muchas gracias por la invitación. Espero estar a la altura de sus expectativas y tener respuestas. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién quiere entrar de lleno primero dando una opinión? Si me permites, Mafer, quizá es un tema polémico porque el Perú es un país muy católico. Se cree mucho en la religión y particularmente de mi parte pues también, pero hay contraversiones dentro de todo este tema porque lo mismo te digo, es polémico, ¿no? Y el inicio de cómo se desata quizá la religión en nuestro país también lo es, ¿no? Entonces vamos a, de alguna forma, rememorar todos esos tiempos y llegar a una pequeña conclusión de lo que sería este país tal cual lo es con nuestros antecedentes quizá en el pasado, ¿no? Claro. Bien, yo quisiera empezar mi intervención diciendo que el cristianismo no niega del todo el misticismo, no está en contra del misticismo, pero lo reconoce y respeta en el sentido que el misticismo está alineado a la verdad, a la razón y a la verdad revelada, que es lo divino, porque el misticismo histórico fue una forma en la que quisieron conectar al ser humano con lo divino. Entonces, si partimos de ese lado, de ese punto, el cristianismo fue místico los 4 primeros siglos y luego fue adoptando un proceso más por las afluencias del pensamiento crítico, entonces se hizo más racional. Por eso digo, no, el cristianismo no descarta de plano el misticismo. Claro, hablamos quizá de un proceso de formalización dentro de todo, pero lo bueno es que se reconoce desde un inicio, ¿no? Porque más que todo el Perú es un país que guarda mucho de ese misticismo, ¿no? Por las creencias en el dios Sol, Ayapaec también, ¿no? Al menos aquí en La Libertad, la cultura moche. Entonces, todo inicia desde ese punto, ¿no? Y más que todo que la religión en sí, su significado es la tranquilidad que nosotros poseemos al saber que hay algo en qué confiar o en qué creer o después de, ¿no? Y creo que esa es la motivación de casi todos los que estamos hablando en este tema el día de hoy. Bien, es cierto y gracias por las palabras porque eso nos apertura el diálogo. Entonces, ya que estamos dialogando, yo puedo decir que el cristianismo es mucho mejor y hay forma de cómo Son demostrarlo. las 12
2:30. Entonces podemos decir, por ejemplo, que el cristianismo se basa en que todo lo que existe ha sido creado por Dios y lo ha dado al hombre para que el hombre lo disfrute. En consecuencia, el mundo es racional, tiene un orden, está sometido a leyes. El hombre descubrió las leyes, las aplica, entonces pues es todo el mundo civilizado que hoy tenemos. Sí, claro, eso es muy importante, la verdad. Tener un orden más que todo en una convivencia como lo es en una sociedad, el tener quizá una idea fija sobre moral, sobre desarrollo, sobre normas, sobre qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Pero creo que el punto de reunión que nos trae aquí es el inicio, ¿no? Como usted bien comentaba, sí, pasó por una época de razonamiento en donde el hombre comprendió todo lo que se le había dado, se le había otorgado, pero quizá la época oscura o lo que lleva el conflicto de hoy es la imposición, ¿no? Porque vivíamos, sí, quizá subdesarrollados en comparación a lo que vivían los españoles ya en su realidad, en su continente, y se vino a imponer la religión. O sea, muchos de ahora lo compartimos de alguna forma, no por obligación, lo vemos quizá a nuestro modo, es como que con variantes y todo, pero hablamos de la imposición, ¿no? Entonces, ¿cómo vinieron los españoles a un país en donde no se entendía, quizá, ¿no? Porque la máxima figura era el sol, habían rituales, habían bailes dedicados a él, habían fiestas enteras, y que para ellos que quizás no sabían leer ni escribir, se les diera un libro como lo es la Biblia, diciéndole que ahí estaba todas las verdades de alguna forma, ¿no? Y ellos que no podían ni comprenderlo, y luego se dio lo que se dio, quizá un baño de sangre, todo eso por la falta de comprensión o comunicación que hubo en ese tiempo. Entonces creo que sí es un punto cuestionable, ¿no?, para la religión. Sí, sin embargo, siempre depende de quién cuenta la historia, porque el cristianismo, al lugar donde ha ido, recién hasta el siglo XIX solo abrigó algún tipo de esclavitud, y ya para hoy el cristianismo más bien ha dado lugar a los derechos humanos. No es así el misticismo, o al menos que me puedan dar un ejemplo de alguna nación que todavía se basa o se guía o su vida del día a día se lleva por el misticismo. ¿Cuáles serían la base de los derechos humanos, de la justicia social, de la igualdad, partiendo desde el misticismo? Claro, lo que usted comenta, ¿no? Es que me está diciendo ahora, ¿no? Ahora, con la evolución que hemos tenido nosotros de pensamiento, de la idea de qué es lo justo y qué es lo injusto, obviamente ha sufrido variaciones. Pero, como también menciona, la historia varía, depende de quién la cuenta, ¿no? Y muchos cuentan, en el caso de los incas, que el rechazo por parte del máximo jefe de la cultura peruana en ese entonces se debió a la falta de comprensión de lo que era la Biblia en sí, ¿no? No sabía que era tan valioso para los españoles, porque obviamente ahora si alguien viene y tira una Biblia, se considera una falta de respeto, y es totalmente válido porque lo entendemos. Nosotros sabemos que es una Biblia, es más intencionado, creo, pero en ese momento era inconsciente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos quizá juzgar de alguna forma el actuar de la otra persona cuando esta misma no comprendía la situación, ¿no? Entonces es un paso de desconocimiento. Claro, para mencionar, ¿no?, la moderadora aquí, para mencionar que muchos jóvenes, sobre todo la generación de ahora, no creen en la religión y rebuscan mucho en el pasado, lo comparan, ¿no? Porque, por ejemplo, los incas y muchas culturas prehispánicas que teníamos en el Perú, sí tenían sus reglas, no eran leyes como tal, pero sí eran reglas, era algo como más parte de su cultura, pero eran cosas buenas que favorecían a la sociedad y que era bastante todo en conjunto. Y muchos jóvenes de hoy en día que pues no son muy partidarios de la religión o que se cuestionan mucho sobre la religión, rebuscan en esa información. ¿Cómo podemos decir eso? Ya, yo creo entender esta pregunta y voy a presentar la idea. El misticismo
está basado en experiencias extrasensoriales, espirituales, anímicas, etc. Mientras que el cristianismo está basado en una revelación que es las Sagradas Escrituras. Entonces, partiendo de esto, nosotros encontramos que la verdad objetiva y la moral y la justicia, por ejemplo, lo encontramos en las Escrituras, en la Biblia. No obstante, en el misticismo no hay lugar en donde encontrarlo. O sea, porque no hay algo escrito y porque estamos diciendo misticismo en general, pero son miles de misticismos regionales, locales, nacionales, mientras que el cristianismo tiene una sola, única y forma manera de pensar, en donde nuestra moral y la justicia entendemos que emana de una verdad. Entonces, si un joven hoy quiere descubrir algo en el pasado, se va a encontrar con lo mismo, ¿no? Con experiencias y lo que era bueno para, por ejemplo, el concubinato o la poligamía practicada en la antigüedad, que el cristianismo lo da por sentado que debe ser solo monogamia, los matrimonios. Entonces, estas cosas nos pueden dar una respuesta cuando algún joven quiere ir al pasado a encontrar alguna respuesta a sus inquietudes de ahora. Claro, también respondiendo la idea de Maffer, por ejemplo, en la cultura inca, en lo que se conocía como Amazúa, Maqueya, o sea, como que los valores que guardaba cada sociedad, tanto que si se consideraba cristiana o tenían sus propias creencias, como en el misticismo, es el bienestar colectivo, ¿no? El bienestar de toda la población, ¿no? Porque si bien quizá no se tiene un documento como lo es la Biblia, en donde se especifica qué es lo que considera bueno o malo para el desarrollo común, sí se tenían quizá frases breves, ¿no? Con traducciones muy puntuales en lo que está mal, como que está mal robar, mentir. Entonces, sí hablamos de una creencia en pro del buen comportamiento de su población, ¿no? Tanto el cristianismo como el misticismo tenían sus bases, creo que obviamente para el buen crecimiento de las mismas personas que la compartían, ¿no? Solo que hablamos quizá de un poco más de formalismos con respecto al cristianismo, ya que tiene la Biblia, tiene como que más historia, algo que de alguna forma se ha visto más apegado, ¿no? A las normas, como que siguiendo un orden, una estructura, una evolución. Y el misticismo, como es propio de él, ha ido de boca en boca, ¿no? Y muchas veces ese boca en boca va alterando o va cambiando con la versión de cada persona a través del tiempo, pero lo que rescato de ambos es que tenían ese propósito, ¿no? Ambos tenían el propósito de crear una convivencia sana, de tener ese respaldo para su comunidad, ¿no? Bueno, para presentar una pregunta que pues quería que pues opinen sobre esto, es cierto de que pues en el cristianismo, pues al unirse con la cosmovisión andina, ha creado como que ciertas tradiciones que pues actualmente ha hecho de que pues en las religiones se dividen en grupos, lo cual uno de ellos es los evangélicos, que dicen que el catolicismo tiene pues como procesiones, actividades que son consideradas básicamente paganas, porque por ejemplo tenemos las máscaras de los diablos, las danzas. Es como que, pero los católicos ya tienen interiorizado aquellas costumbres que, sepan o no, podrían ser consideradas paganas de una forma y otra, porque pues son de origen de la cosmovisión andina, que se han unido y se han fusionado. Así que, ¿cuál es el punto de vista de ambos? ¿En qué debería afectar? Bueno, respondiendo a tu pregunta en primer lugar, yo creo que el catolicismo en esos aspectos, como tú comentas, las tan famosas procesiones, ¿no? Que es mucho de lo que se ve en Moche también, a la Virgen Santa Lucía, a la Virgen de la Puerta o San Isidro Labrador, que encierran muchas costumbres. Creo que también está fusionada con lo que es el misticismo, ¿no? Los diablos enmascarados, las gitanas, las collas. Entonces creo que guarda mucho relación con la historia que ha vivido nuestro país, ¿no? Porque incluso hasta la misma colla tiene la representación del Inca dentro de la danza,
danza, de los cánticos, ¿no? Pero todo esto se hace con el fin de adorar a María, que es una imagen viva de lo que es parte de la religión católica, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma sí hay una fusión. Y la subdivisión creo que ya varía en los diferentes puntos de vista que se pueden obtener de cada persona. No todos pensamos igual, pero yo creo que lo que nos hace coincidir es de que nosotros creemos en un ser superior que de alguna forma nos está cuidando, ¿no? Que nos dio vida, que nos dio el don de la vida y que en algún momento pues nos la quitará también, ¿no? Y esto aplica lo mismo para los españoles en su tiempo, como también aplica para nosotros en el tiempo de ahora, ¿no? Y para los incas también en su momento, ¿no? Porque ellos creían en el dios sol que o bien les daba sequías o bien les daba lluvias para sus cosechas. Entonces todo está relacionado a un ser superior que de alguna forma es el sustento de la comunidad que cree en él. Bien, yo quisiera decir que es cierto, donde ha llegado el catolicismo romano, casi todas las naciones donde ha llegado el catolicismo romano ha dado lugar al sincretismo religioso. Y aunque en nuestra nación el sincretismo religioso que hay puede ser, no puede afectar mucho la misma fe cristiana, pero por ejemplo en Centroamérica tenemos la santería, que es un sincretismo religioso, es una mezcla de catolicismo romano con brujería o con hechicería, lo cual es completamente paganería. Como dije al inicio, el cristianismo no condena el misticismo, salvo que se mantenga alineado a la verdad. Y la verdad la entendemos en el cristianismo como algo sujeto a la revelación especial que son las escrituras. Entonces, si hay alguna práctica sincrética religiosa en el Perú que se contradice a las escrituras, bueno, ese misticismo debería ser señalado, debería ser objetado, porque quizás no se alinea a la verdad. Pero si eso afecta el bien vivir de la gente, si los hace que se dividan, que se peleen, deberíamos observarlo. Pero si una fiesta en una comunidad los une, no entiendo yo hasta dónde eso podría ser plenamente pagano. Quizás podría yo disentir de algún cristiano que pueda decir que todo es paganería en el neomisticismo cristiano en el Perú. Claro. Bueno, para concluir interesante, bonito debate. Muy interesante, la verdad. El punto de vista que yo puedo llegar es que vayas a donde vayas, el ser humano siempre está buscando creer en alguien o siente que hay alguien, ¿no? Y no hay nada de malo mientras que esa religión, esa creencia, haga que ellos hagan el bien. Porque si hacen el bien, es así como pueden mantener una sociedad, un ambiente en conjunto de respeto en el cual todos se sientan en armoniosos. Y como menciona el señor Paredes, esa fiesta, si lo que hace es unir a esa comunidad, pues no tiene nada de malo, está haciendo al fin y al cabo algo bueno. Y los incas, a través de sus dioses y sus creencias, buscaban algo bueno, que era mantener un equilibrio entre la naturaleza, entre ellos y entre su sociedad. Y el cristianismo también busca lo mismo, mantener todo esto en conjunto y en armonía y respeto. ¿Puedo agregar algo al final? Solamente decir que el cristianismo descansa, sí y solo sí, en una única verdad revelada que son las escrituras. Por lo tanto, si se habla de algún bien fuera del cristianismo, entonces es una copia del cristianismo. Sí. Bueno, muy interesante todo este tema y damos por cerrado el debate y nos vamos a un corte comercial. Los esperamos. Este programa llega gracias a ucbradio.p. Los profesionales de la educación requieren competencias más diversas. La Universidad César Vallejo presenta su programa de segunda especialidad, con 9 modernas opciones de especialización, dirigidas a docentes de la educación básica y profesionales dedicados a la educación. Preinscríbete en se.ucb.edu.p y postula el examen de admisión este 25 de junio. Universidad César Vallejo. Infórmate al 940-260-583. Hola, ¿sabías que Lavallejo está dentro de las 10 mejores universidades peruanas en América Latina? Así lo certifica el prestigioso ranking Times Higher Education,
que considera solo aquellas universidades que ofrecen altos estándares de calidad educativa. Y ahora que lo sabes, te invitamos a conocer más de nosotros. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. ¿Tienes 24 años y experiencia laboral, pero te falta un título para conseguir ese aumento? Vuelve Sube, de la Universidad César Vallejo, con nuevas carreras universitarias para personas con experiencia laboral, en modalidad semipresencial. Postula el examen de admisión este 25 de junio y sube por tu familia. Sube por ti. Universidad César Vallejo, Campus Trujillo. Infórmate al 952-814-489. Descubre el mundo mitológico y mágico del Perú en Revelando Quipus, todos los lunes a las 12 p.m, solo por ucbradio.p. El Perú tiene magia en su interior, solo hace falta descubrirla. ¿Necesita una segunda carrera universitaria para crecer profesionalmente? Vuelve Sube, de la Universidad César Vallejo, con nuevas carreras universitarias en modalidad semipresencial para que consigas el segundo título que te hace falta. Inscríbete hasta el 24 de junio y sube por tu familia. Sube por ti. Universidad César Vallejo, Campus Trujillo. Infórmate al 952-814-489. Ay, amiga, ¿no te da miedo caminar por el campo en la noche? A veces, pero cuando salen las bestias no me da miedo. ¿Bestias? ¿Qué es eso? Es el búho gigante, el urcututo. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Es que escucho Revelando Quipus, P. Descubre el mundo místico y mágico del Perú en Revelando Quipus, solo por ucbradio.p. Descubre el mundo místico y mágico del Perú en Revelando Quipus, solo por ucbradio.p. Bueno, bienvenidos para cerrar con broche de oro el último bloque que nos queda de este interesante programa radial. Por supuesto, entonces seguimos acá en Revelando Quipus. Mandamos aquí a algunas curiosidades místicas, mágicas en el Perú. Así es, vamos a hablar un poquito adentrándonos con el tema de los dioses del Perú, porque estos por supuesto que también tienen dioses. Exacto. Según la cosmovisión andina existían tres mundos: el Hanan Pacha, que era considerado el mundo alto o celestial, el lugar donde habitaban todos los dioses. También tenemos el Kai Pacha, mundo medio, un hogar, ese es el hogar, mejor dicho, de los seres humanos, de los animales y las plantas, y más específico el mundo en el que estamos. Pero también nos encontramos con una diosa muy conocida, el cual es la Pachamama, la cual también es muy mencionada y muy querida hasta la fecha por la sierra del Perú. Y después tenemos lo que es el Ucchupacha, el mundo bajo. Básicamente es el mundo de los muertos y de los niños no nacidos. Pero no es un infierno como tal en específico, sino que es más un lugar al que vas tú después de morir. Y también el mundo que está debajo de los mares y de las montañas. Otra curiosidad es que los incas acudían a sus dioses para agradecerles y para mantenerse en armonía con la naturaleza. A su vez que tenían la creencia de que después de morir pasarían un camino por aquel mundo bajo hasta poder renacer. Otra curiosidad también es que, para mencionarles, ¿no?, que los incas adoraban a sus dioses incluso con la llegada de los españoles. Pero esto molestó obviamente a los españoles y acabaron destruyendo muchos de esos lugares sagrados de adoración. Pero esto no evitó que no pudieran continuar con sus creencias, y es así como con el pasar de los tiempos se unieron las dos religiones, las de los incas con la que trajeron los españoles, la cristiana, hasta llegar a la actual, entregando muchos santos que precisamente son la combinación de estos dos. Entre ellos tenemos lo que es la Virgen de Cocarcha, el Señor de Luren y el Cristo de Yungay. Bueno, esa es la sección de curiosidades. Curiosidades, aquí en Revelando Quipus. Entonces seguimos ahora, ¿qué te parece? A escuchar
Amigo Joshua, ¿tienes algún comentario de decir acerca Sí, de claro. las Primero, curiosidades? bueno, un comentario de mí es que pues me pareció muy interesante todo. La verdad no sé, la división de los mundos siempre han estado en varias culturas, ¿no? Y la cultura peruana andina no se ha quedado atrás. Y claro, y también quiero mandar algunos saludos para nuestros oyentes que nos están oyendo, pues que llevan ya pues sintonizándonos y se merecen su saludo, ¿no? Saludo a Daniela Martínez, que nos está sintonizando, a Pamela Zúñiga, que también nos está sintonizando, a Royber Isla, a las gemelas también, Alexandra y Alejandra Ignacio. Exacto, yo también quiero mandar un saludo a Delmi Tananta Grande también, que me está sintonizando ahora, a la señora Pati Quiroz también, a muchas personas que nos están sintonizando. Espero que estén divirtiéndose aquí revelando Quipus. Ahora pasamos a la miniserie. ¿Recuerda lo que quedamos en la otra vez? Ay, vamos seguimos con yendo todo, de vamos está con picante la miniserie. Vamos con la miniserie. Capítulo 4. Hasule, la sacerdotisa. Los soldados, al ver que Tristán tenía pedazos de metal en sus dientes y que desconocían que eran en realidad unos brackets, creyeron que era una especie de rey de otro palacio chimú. Así que lo llevaron ante el rey de Chancham, Sautipam. Nam, Sautipam, no hay slepers caer en la cigia que copa. Hola, mi nombre es Tristán. El enecigico, to, me la estitania, vale, kalyur, na elu. Supekog, el rey dio una orden y se lo llevaron fuera del recinto real. Después de una corta caminata, lo dejaron dentro de un salón con muchos objetos mágicos y asombrosos. Manimos, Saa, Sayureekna. No sé quién es usted. Siéntate. Oh, ¿sabes hablar español? Desde el momento en que estoy en presencia de un ser vivo, puedo entender y hablar lo que ellos hablan, así sea una lengua desconocida, o de un animal. Hablo con los zorros, con los pájaros, o con seres que viven más allá del cielo, más allá de las estrellas, y que bajan para hacer tratos sagrados. ¡Hala! Debes ser una persona muy poderosa aquí. Por eso me enviaron a ti, querido, para que puedas entendernos, y a los que no ostentan mi poder, puedas entenderme. Nuestro dios, Nailam, viene hoy y nos dará un anuncio importante. Por eso es crucial que todos puedan entenderlo. Escuché la leyenda de Nailam, que vino desde más allá del océano en una barca, y gobernó por mucho tiempo, hasta que después voló a los cielos y desapareció. Así es, Nailam y su descendencia gobiernan todos los palacios. Ellos son inmortales, y cuando se cansan de gobernar, les salen alas y vuelan alto, tan alto, hasta desaparecer en las estrellas. ¿Y tú? Debes ser también uno de esos, ¿verdad? Es una suerte que yo sea mortal. Sería horrible vivir para siempre. No soy inmortal. Sí, claro. Humor de semidioses. Nunca lo entenderé. ¿Cómo te llamas? Soy Hasule. Hasule hizo una pócima y un ungüento. Tristán tuvo que beber el primero para entender el idioma chimú, y tuvo que frotar en sus ojos el segundo para ver las escrituras de los chimúes. Después los guardias lo bañaron y le cambiaron de ropa, lo despojaron de su antigua ropa de lana y mezclilla y le reemplazaron por una de oro y telas, lo perfumaron y lo tatuaron. Luego se dirigieron al gran salón ceremonial para recibir al semidios. Yo soy Nailam, su semidios, y he traído buenas noticias. Ahora, Chan, como en otras ciudades venéridas, tendrán la dicha de ser bautizados y así obtener la gracia sagrada de los dioses. Esa voz me parece conocida, muy conocida. Pero para ello deberán construir una gran laguna. Su sacrificio dará frutos y ustedes y sus descendientes podrán recibir regalos y recompensas y el sacro bautizo. ¿Hasule? ¿Él es Nailam? Sí, él es tan radiante, tan perfecto.
Parece un pájaro. Ha pasado tantos siglos en el cielo que le han salido 4 alas y su cuerpo está lleno de plumas, pero sigue siendo el mismo, el Nailam de hace siglos. Hazuli, ¿tú en serio crees en la inmortalidad? Claro, la estoy viendo ahora mismo. Te estoy viendo a ti y a él. Pero esa voz parece la de él. No, imposible. No puede ser él. Tal vez estoy exagerando. O tal vez no. Ok, me he dejado un poco intrigada. No sé. Sí. Ese rey, no me confío de ese rey. A mí también se me hace familiar la voz. Sí, a mí también me hace parecer así esa voz diabólica que quiso aparentar el rey Nailam, obviamente. ¿No lo habremos escuchado en otra parte esa voz, Me parece Gabo? que sí. Creo que en uno de los capítulos me parece haber escuchado. Creo que en el primer capítulo. Sí, en serio, wow. Y es sorprendente lo que está pasando con Tristán. Él está viendo, examinando qué es lo que está pasando ahí. Oye, ¿y Verano? No sé. Hasta ahorita creo que nos vimos en el capítulo anterior y se lo llevaron. Lo llevaron los guardias y él se enojó y empezó a gritarles. Creo que les lanzó lisuras. Exacto. Esperemos que en el siguiente capítulo lo podamos escuchar. ¿Crees que le haya pasado algo malo? Ay, espero que no. Espero que no, porque es un personaje también principal. Espero que no. Sí, pero Verano es un tanto peleón. Capaz ya se ganó algo por ahí ya. Sí. Bueno, también un saludo para las personas de Lambayeque si nos están sintonizando, porque ahí fue fundado Nailam, obviamente. Por supuesto. Un saludo y fuerte abrazos para los de Lambayeque. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy con el programa radial de Revelando Quipus. Fue un Espérenos placer. para el siguiente capítulo. Capítulo de la serie, obviamente. Capítulo de la serie, pero día del programa, el 5º programa. Exacto. Nos Bueno. sintonizan en los días lunes a las 12. Recuerden, lunes a las 12. Entonces, este sería hasta la próxima. Cuídense. Bye. Aquí en Revelando Quipus. Este programa llega gracias a ucbradio.p. Soy una nena mala, pero lo hago bien. La timidez la pierdo en la desnudez. Y si estamos a solas, yo sé qué hacer. Todos quisieran tenerme y solo tú puedes poseerme. No hables de mi ex que no cuenta, porque soy tuya nada más. Deja tus besos en mi... Este programa llega gracias a ucbradio.p.